vamos a hablar sobre el, el paciente con síndrome de Brías amnióticas. Entonces, primero que todo, ¿qué es este síndrome? Este síndrome de Brías amnióticas entonces, es una patología que fue descrita desde 1832. En esa patología, entonces, tenemos un feto que se venía desarrollando normalmente y debido a un indulto, se forma una banda fibrosa de saco amniótico. Esta banda fibrosa va a causar ya sea una disrupción, una deformación o una malformación de estos órganos que venían desarrollándose previamente y generarán entonces defectos postnatales. ¿Por qué es importante entonces conocer esta patología? Esta patología por sí puede ser rara, presentándose en 15.000 pacientes nacidos vivos, o inclusive hay reportes de 1 en 1.200 nacidos vivos. Usualmente tiene una presentación esporádica, por lo que cualquier gestación puede finalizar con un fruto afectado. Sin embargo, hay reportes de factores de riesgo asociados con esta patología que son bastante comunes. Entre estos factores de riesgo encontramos entonces enfermedad materna o trauma durante la gestación, exposición a administración de fármacos, atentos de aborto durante el primer trimestre o en general cualquier hemorragia que ocurra durante las primeras semanas de gestación. También se ha reportado que hasta un 40% de los embarazos tienen eh, un tiempo más bajo de gestación, presentando un parto preterino a las 37 semanas y bajo peso al nacer, usualmente menor a 2.500 gramos. Y hay que tener en cuenta que en estos últimos dos factores, que pueden jugar un papel muy importante en el momento de requerir intervenciones quirúrgicas en el futuro, por lo de la anestesia. Eh, Como vimos entonces previamente, los factores de riesgo están estrechamente relacionados con el periodo de gestación en el cual estuvieron presentes, ya que el síndrome de Brías amniótica se suele desarrollar en las primeras 20 semanas de gestación y hay dos teorías de cómo este síndrome se puede generar. La primera es el modelo intrínseco propuesto en 1930 y conocido también como la teoría endógena, teoría de la displasia discogerminal o displasia embrionaria. En esta entonces se sustenta que las anomalías y las bandas fibrosas tienen un origen común y son causadas por la imperfección de histogénesis y un daño del disco germinal en el periodo temprano del embrión. Mientras que la teoría extrínseca propuesta por Tortin sugiere que las anomalías son causadas por las bandas fibrosas de tejido amniótico en consecuencia de la ruptura del amnios seguida de la pérdida de líquido amniótico, es decir, de un oligohidramnios y al mismo tiempo de la extrusión y expulsión del feto o de partes de este hacia la cavidad coriónica. Las extremidades del feto son atrapadas por las bandas fibrosas haciendo compresión y causando la necrosis, amputación en dedos o extremidades, porque algunos autores también la han llamado que es secundario en la disrupción mecánica. El síndrome entonces de habilidades amnióticas puede diagnosticarse o al menos sospecharse durante la gestación. Sin embargo, durante el primer semestre, si bien en la etapa donde el indulto surge, raramente se observan las bridas o los hallazgos indirectos del síndrome. No es sino hasta el segundo o tercer trimestre en donde se puede realizar un diagnóstico precoz, principalmente al observar las restricciones de los movimientos fetales, por lo que la ecografía sería ayuda más en este aspecto. Incluso en muchas ocasiones ni la banda fibrosa se logra visualizar. Si las zonas afectadas suelen ser la cabeza, el cuello o el tronco, solo en el 29 a 50% de los casos se puede diagnosticar de manera temprana con la ecografía. Ya cuando el bebé ha nacido, nos podemos encontrar ante un espectro de diversas afectaciones en donde observamos bandas restrictivas, defectos en las extremidades, defectos neurales o espinales o defectos craneofaciales. El grado de afectación y la presencia de nuestros hallazgos es muy variable y por lo general no existen secuencias estrictas. Sin embargo, si los hallazgos son altamente sospechosos, el obstetra debería revisar la placenta en búsqueda de presencia de bridas si hay dudas sobre el diagnóstico eh, de los hallazgos que acabamos de encontrar cuando el paciente nace. De los hallazgos entonces menos frecuentes, nos encontramos con los defectos neurales y espinales, en donde la anencefalia se presenta en solo un 5% de los casos y la escoliosis por dicha causa también es rara. Posiblemente la baja incidencia de estos hallazgos sean debido a que hay abortos espontáneos debido a las malformaciones de base con los que viene el feto, mientras que entre los defectos craniofaciales
más conocido se encuentra el paladar hendido con una incidencia de 8% que se puede acompañar a su vez de hendiduras faciales importantes. En aproximadamente 70% de los infantes que se presentan con defectos en las extremidades de síndrome de ese contexto, 30% corresponden a pie chapino pie equinovar, 24% a discrepancias de longitud y 12% a otras anomalías, usualmente secundarias a bandas restrictivas muy profundas. Como ya mencionaba varias veces, las bandas restrictivas son el más común de los hallazgos, encontrándose presentes en al menos 80% de los casos, que en la gran mayoría esas bandas se pueden presentar ya sea como la presencia de un surco cutáneo o una amputación. El surco cutáneo es patognomónico y afecta generalmente las extremidades. Se trata de una depresión lineal perpendicular al eje de la extremidad, más o menos circunferencial de aspecto cicatrizal, y puede ser superficial únicamente hasta llegando a los subcutáneos como vemos en esta imagen, o un poco más profundo, en cuyo caso el cáncer sobrepasa el plano neurótico e incluso a veces puede llegar hasta el periósteo. Según la profundidad entonces presentada por la brida y Saxon, presentó una clasificación en donde dividieron en 5 grupos a estos pacientes. En el grupo 1 la banda fibrosa es solamente una ranura en la piel. En el grupo 2 la banda implica el tejido subcutáneo y muscular. En el grupo 3 la banda se extiende a los huesos. En el grupo 4 hay una pseudoartrosis. En el grupo 5 se produjo una amputación uterina. Esta clasificación nos ayudaría un poco a orientar según las estructuras afectadas cuál sería el tratamiento más oportuno, y a su vez nos da una idea de qué complicaciones puede presentar el paciente a futuro con estas bridas. Distalmente, dependiendo de la importancia de la constricción, puede observarse un linfedema más o menos voluminoso con aspecto de valorización distal, sobre todo a nivel de los dedos, que a veces puede requerir la liberación quirúrgica urgente. Las isquemias por compresión vascular se observan más raramente en el nacimiento y posiblemente constituyan el estadio previo a la amputación inútil. Algunos autores incluso han descrito verdaderas pseudoartrosis junto al surco. También es bastante común entonces constatar la ausencia de la falange en un dedo balonizado, o sea, edematizado, que contiene solo tejido fibroadiposo distalmente a un surco constringente. Las amputaciones entonces son muy frecuentes y afectan principalmente a los dedos de manos y pies. La amputación completa de una extremidad es infrecuente y cuando se suele tratar de la extremidad inferior. La amputación siempre es transversal, sin rudimentos digitales en el muñón, y en caso de una amputación parcial de un dedo, esta incluye por supuesto la uña. Usualmente el pulgar suele conservarse por la posición que se toma durante la gestación, que usualmente se encuentra incluido, y la presencia entonces del pulgar usualmente nos permite tener una pieza un poco más funcional que el resto de remanentes de dedos. Proximalmente, las estructuras ósea muscular y neurovascular son normales en las amputaciones, y esas características que mencioné previamente nos permiten diferenciar las amputaciones que son debidas a un síndrome de bridas amnióticas, a a las agenesis transversales y de las acrosindactilias centrales. La presencia de esas bandas constrictivas se suelen presentar usualmente a múltiples niveles con o sin presencia del linfedema distal. Sin embargo, los dedos de las manos y pies son usualmente los más afectados. Cuando la banda aparece proximalmente, ocurre más frecuentemente en el miembro inferior y se suele acompañar de compresión neurológica, mientras que cuando ocurren amputaciones en la mano, los dígitos más comúnmente involucrados son el índice, el del medio y el anular, mientras que en el pie el hallux suele ser el que presenta la amputación. Como hemos visto entonces, según la configuración de la brida y la profundidad de esta, se pueden presentar deformidades distales de diferentes grados de severidad, y es aquí en donde la clasificación de Patterson ayuda a estandarizar un poco la descripción de los hallazgos encontrados, en donde el grupo 1 entonces tenemos extremidades con anillos de constricción simple, con la porción distal íntegra, con un grado de profundidad del anillo solamente a nivel subcutáneo. En el grupo 2, entonces el anillo de constricción con deformidad distal
incluye atrofia del linfedema. En el 3 entonces encontramos la crosindactilia. En el grupo 4 la amputación en cualquier nivel de la extremidad o de los dígitos. Pero que la crosindactilia, que muchos de ustedes tan comúnmente mencionada en este síndrome, la crosindactilia es la fusión cutánea solo distal de los dedos y que respeta siempre la parte proximal de la comisura, lo que da un aspecto entonces fenestrado, eh, pues de unas sindactilas fenestradas. Esto es secundaria que el fenómeno de apoptosis celular programada que causa la erosión de las comisuras interdigitales se produce normalmente por un acontecimiento secundario lo que provoca una sindactilización cicatrizal y distal de los dedos de las manos o de los pies. Por tanto, estas sindactilias son más o menos, son más o menos complejas, a veces engloban entonces varios dedos que se superponen y proporcionan un aspecto triangular característico de la mano y otras características importantes que usualmente no producen entonces osificación entre los huesos cuando los tratamos en la radiografía. Es importante asimismo entonces diferenciar estas sindactilas de otras de origen genético malformativo. Las de origen genético usualmente entonces afectan siempre a la parte proximal de la comisura y con frecuencia son simétricas. Una entonces de las alteraciones en la mano más común es la simbraquidactilia, donde la característica es preservación de las uñas y no la crosindactilia como tal. Es decir, que en las fenestraciones estos muñoncitos no se deberían entonces confundir que sean secundarios a un síndrome de Oria. Igualmente entonces Pater también trata de clasificar la severidad de la crosindactilia en tres grupos. En el tipo 1 entonces tenemos una unión de los dedos con tejido en una profundidad adecuada. En el tipo 2 la punta de los dedos está bien unida, pero el tejido no está o no está completo. En el tipo 3 la punta de los dedos está unida, pero con un tacto sinusual entre ellos más bien pequeño. Esta clasificación entonces nos ayudará más adelante para ayudarnos a definir el tratamiento requerido y los objetivos finales esperados con el paciente. Pero entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Hay propuestas de opciones de tratamiento desde la etapa intrauterina, en donde la lisis de la banda amniótica tiene el potencial de ralentizar la progresión del efecto constrictivo, restaurando así el flujo normal al resto de la extremidad. Existe entonces la hipótesis de que la recuperación fetal de la extremidad es más rápida y efectiva en el feto que luego de su nacimiento debido a la plasticidad durante la vida fetal. Sin embargo, a pesar de que la intervención intrauterina pueda restaurar el flujo sanguíneo, salvando así la extremidad, puede aún ser necesaria la cirugía plástica posterior al nacimiento, y a pesar de esto, la eficacia de la intervención es poco conocida y aún hay criterios claramente establecidos de qué pacientes se favorecen de esta intervención y cuáles no. Con respecto entonces a las bandas restrictivas, hay que evaluar si vamos a tratar una banda restrictiva como tal o la crosindactilia resultante de esta. Cuando vamos a tratar las bandas restrictivas, debemos hacernos 4 preguntas básicas. ¿Todas se operan? ¿En qué momento la debo operar? ¿Qué técnicas tengo disponibles? Y si le hago todo en una sola oportunidad o no. Las bandas restrictivas, con respecto a cuáles se operan y cuáles no, las bandas con surcos superficiales por lo general no requieren tratamiento quirúrgico a menos que interfieran con la circulación y el drenaje linfático, y las bandas muy profundas usualmente presentan edema distal, dolor importante y disminución de la circulación, por lo que debería ser removida para evitar el riesgo de gangrena o la amputación. ¿En qué momento entonces debo operar? El tiempo para la reparación está determinado entonces por la severidad y el crecimiento esquelético esperado. Aquellas constricciones superficiales que se presentan sin edema pueden ser entonces reparados de manera electiva. La liberación de las bandas asociadas con edema distal severo debería realizarse entre los primeros días posteriores al nacimiento, y aquellas que causan gangrena o tienen alto riesgo de amputación de la extremidad se deben liberar inmediatamente. Hay que tener en cuenta que las bandas sin liberar pueden producir un engrosamiento en un tejido fibrótico residual mucho más grueso que resultará en poca mejoría del edema, a pesar de que no se, a pesar de que se intente liberar más tardíamente. La escisión entonces de la banda fibrosa en cualquier tejido necrótico circunferencial se puede realizar comúnmente con una acetoplastia.
una dobleoplasia, una técnica de Mustafa, que es aquella una incisión tipo Arlerkin, en donde vamos a hacer una incisión por cuadrados, dejando un espacio de intermedio, o incluso una liberación circunferencial, pero hay que tener en cuenta que sin importar la técnica a utilizar, hay que tener en cuenta que uno de los objetivos básicos de la corrección de la banda es proveer un contorno casi normal a la extremidad con una cicatriz residual aceptable, y que la deformidad de los de arena será causada usualmente por una deficiencia en el tejido celular subcutáneo, bajo una anilla entonces restrictiva. Teniendo en cuenta esto, hay que tener, pues por esta razón hay que tener en cuenta que la eficiencia del tejido subcutáneo bajo la banda restrictiva debe ser reemplazada con un tejido similar. Por eso, el momento de realizar el colgajo de corte de la piel con cualquiera de las técnicas que se puedan utilizar, hay que considerar que el colgajo se debe extender por encima del borde normal del contorno de la extremidad, realizar una liberación del tejido subcutáneo para movilizar este, trasladándolo hacia la zona del defecto, con miras entonces a llenar el espacio vacío existente. Y no hay guías establecidas con respecto a la cantidad de tejido que se puede liberar o retirar, y si se puede realizar todo en un solo tiempo de reconstrucción o en más tiempo. Para el área digital que se encuentra afectada de manera circunferencial, la liberación de la banda se puede realizar en su totalidad en un solo tiempo quirúrgico, ya que la circulación digital industrial y las arterias miocutáneas son suficientes para mantener la viabilidad de la falange, y la verocongestión que ocurre luego la liberación en un solo tiempo suele observarse más severamente con las bandas más profundas, puede resolverse liberando entonces la sutura. La razón para una cirugía de dos tiempos sería que la circulación cutánea tras de la cicatriz se restableciera, para así poder retirar el 50% restante de la banda de una manera más segura. Este segundo tiempo entonces del procedimiento se recomienda realizarlo en las siguientes 6 a 12 semanas, por lo que en general la mayoría de los expertos entonces recomienda la liberación en un solo tiempo en las bandas superficiales y en dos tiempos en las bandas profundas. Cuando nos enfrentamos entonces a la acrosindactilia en el momento del planeamiento quirúrgico, es importante tener en cuenta que el número de dedos no es tan importante como es el espacio interdigital, la longitud, el grosor, la estabilidad y el control que se logra entonces realizando la liberación, pero se debe tener en cuenta que la gravedad de la deformidad para guiar entonces el abordaje quirúrgico que vamos a utilizar con estos pacientes. Cuando el paciente se presenta con una acrosindactilia leve, que es aquella que cuenta con 3 falanges y 2 articulaciones interfalángicas en los dedos afectados, típicamente se acompañan a su vez de un buen espacio interdigital. La meta entonces es lograr la liberación de la sindactilia para permitir el crecimiento paralelo de todos los dedos sin causar afectaciones articulares subsecuentes. El procedimiento entonces debería realizarse alrededor de los 6 meses de edad, o tan tempranamente como sea posible cuando hay una consulta tardía, recordando entonces que el patrón neurológico de la mano y su funcionalidad se adquiere antes del año de edad, y cualquier cambio previo a esta edad hay una mayor plasticidad para su nueva adaptación, y el injerto de piel de grosor parcial es el utilizado para cubrir los defectos interdigitales residuales. En los pacientes con acrosindactilia moderada, que consta de 2 falanges y una sola articulación interfalágica en cada dedo, y la fusión de los dígitos podría causar defectos articulares importantes, por lo que su liberación temprana debe ser considerada idealmente antes de los 3 meses de vida. La distribución entonces en la punta de los dedos es el mayor reto en estos pacientes, ya que es difícil determinar qué punta corresponde a qué dedo, y en muchas ocasiones en estos fragmentos distales se encuentran primordios de falanges con los que luego se puede reconstruir una articulación. Se puede entonces también considerar más adelante profundizar las comisuras interdigitales para ganar así mayor funcionalidad. Recordemos entonces que muchas veces estos abordajes se deben realizar entonces con una zetaplastia. Las zetas deben de ser en espejo para lograr entonces un mayor cubrimiento con su propia piel, tratando de utilizar entonces los injertos solo cuando sean necesarios. Y el tipo 3, por último, los pacientes son con la acrosindactilia más grave. En esto tenemos solo un dedo regordete como chicas con solo una falange, pero sin articulaciones interfalángicas.
La heterogeneidad de esta patología hace que el tratamiento de estos casos sea muy complejo y muy retador, ya que el cirujano que suele encontrar con unos dedos cortos, mal definidos y con unos anillos fibrosos muy profundos, el objetivo quirúrgico en este caso es la separación temprana de los dedos, combinada con la profundización de las comisuras. En procedimientos posteriores, entonces se puede evaluar la posibilidad de alargamiento de las falanges y en estos casos es mejor remitir entonces a los pacientes ante el personal que cuente con mayor experiencia para tener entonces un mayor resultado. Con respecto al resto de deformidades que tenemos, entonces con el pie chapín sabemos que es un tema totalmente aparte y el manejo usualmente es el mismo que se hace con un PEVA. Idealmente muchos no son tan rígidos, entonces se puede iniciar con un método Ponseti siguiendo con los cursos adicionales que no me voy a detener porque es un tema totalmente aparte. Y con respecto al resto de deformidades que podemos encontrar, ya sea en cara, en cráneo o en abdomen, entonces contamos con un equipo multidisciplinario en el cual se debe manejar todos en conjunto y cada quien manejar entonces en lo que tenga mayor conocimiento. Entonces, para llevar a casa, eh, tener en cuenta que con un seguimiento ecográfico oportuno se puede sospechar la patología, sin embargo, no todos se diagnostican a tiempo, no todos están preparados para recibir a un paciente que pueden hacer con estas deformidades. Los hallazgos más comunes son las vías circunferenciales y la closindactilia. La closindactilia siempre presenta fenestraciones. En la radiografía no hay unión ósea por lo general y la mayoría de estas lesiones dan tiempo de espera para ser intervenidas, excepto en casos muy puntuales cuando la brida está constriñendo. Entonces la extremidad de alto riesgo de amputación extrauterina. De lo contrario, podemos esperar, consultar con la almohada, hablar con un compañero, remitirla a quien tenga mayor conocimiento. Gracias.